Vamos, hable, diga el misterio de la iniquidad. Es un misterio. Pablo lo está hablando aquí. Dijo, ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Por qué Dios no se enfocaba en el Antiguo Testamento en la persona específicamente? Porque la persona no podía agradar a Dios por causa de su estado de muerte espiritual. Pero ahora nosotros, Él sí sabe que ya tenemos el poder y la potestad de caminar con Él, porque tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Y en esa vida nosotros podemos caminar. Entonces yo creo que dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Está hablando Pablo hace 2000 años. Dijo, solo hay una cosa que ¿qué? Diga, que lo detiene, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Aquí está hablando del Señor Jesús, que Él es el único que tiene la potestad y el poder de detener la acción de la iniquidad en cualquier área de la vida de la tierra. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad, a nosotros nos han enseñado a arrepentirnos de los pecados. Si cometiste un error, pida perdón. Y está bien, usted pide perdón. Pero ¿no han notado que parecen un borrachito cada vez que se emborracha? Y vuelven y pide perdón, y no me voy a emborrachar, y vuelven y pide perdón, y no me voy a volver a emborrachar, y a la larga nunca terminan ¿qué? Saliendo de ese lugar. ¿Por qué? Porque no era el pecado el que había que tratar, era algo más profundo que estaba en la persona. El pecado es el fruto, la manifestación de algo que ya está dentro. O sea, tú no caes en un pecado porque de repente apareció. Tú caes en un pecado porque algo ya había pasado dentro de ti hace mucho tiempo. Ya estaba maquillándose dentro de usted. Entonces aquí Pablo está hablando que el misterio de la iniquidad solamente lo puede tener alguien, y ese es Cristo en la iglesia. Dice, pero cuando sea quitado ese alguien, la iniquidad va ¿a qué? A manifestar su máxima ¿qué? Su máxima expresión. Cuando la iglesia sea quitada, aparecerá el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo. Y ahí se van a ver las cosas. Si estamos viendo cosas malas, cuando aparezca ese hombre en acción, ahí sí es que vamos a ver cosas malas. Ahí en ese momento. Y la iglesia no ha entendido eso. Pero eso también pasa, diga, dentro de nosotros. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad produce cautividad. Perdón, la iniquidad significa lo que está torcido, lo que está corrompido, lo que no tiene arreglo para el hombre, claro está, porque acá hay uno que ¿qué? Que lo detiene. La iniquidad es la suma de todos los pensamientos torcidos. La iniquidad significa perversidad, significa mal, significa maldad, significa malo, significa delito. Mire lo que significa la iniquidad. La iniquidad, ¿cómo se produce? La iniquidad, perdón, ¿qué produce la iniquidad? La iniquidad produce cautividad en la voluntad interna en lugar de la perfecta voluntad de Dios. Incluso si nuestra propia voluntad fuera el bien, la iniquidad brota en nosotros y nos lleva cautivos para hacer el mal. Entonces en Romanos 7, Pablo descubrió algo dentro de él. Él dijo, pero es que mi anhelo es hacer el bien, pero me encuentro con una fuerza superior que termino haciendo ¿qué? El mal. Y dice, pobre miserable de mí, ¿quién me salvará? Eso está en Romanos 7. O sea que él quería hacer el bien, pero se encontraba con un poder dentro de él mismo que ¿qué? Que lo llevaba cautivo a hacer el mal. Vamos a colocar un ejemplo. Venga, José Ariel me gusta porque ese es mi... José Ariel es un muchacho bueno, ¿correcto? Y él dice, la embarré. Tuvo una reacción donde entendió que lo que hizo estaba ¿qué? Mal. Y él dijo, pero voy a cambiar. No lo voy a volver a hacer. Y él empieza a mirar el problema otra vez. Yo soy el problema, ¿correcto? Empieza a mirar el problema y el problema se le empieza a acercar a él, y él no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque lo que está dentro de él es un deseo que lo va a arrastrar ¿a qué? A él a hacer lo malo.
¿Qué tiene que hacer él cuando descubre que es un pecado lo que él está haciendo? Tiene que empezar a alimentarse con ¿quién es el que lo detiene? Cristo. ¿Quién tiene que empezar a pensar? A pensar cómo combatir ese mal a través de la palabra de Dios. Si esa persona inmediatamente cuando se arrepiente, cuando pide perdón, no se fortalece con la palabra de Dios, ese pecado va a volver a brotar. Y entonces empezamos a ver un ciclo que vicioso de pecado en la persona, y todo el tiempo puede, mientras que el remordimiento dura, hasta ahí él se frena. Pero cuando se presenta la ocasión, el remordimiento no puede detenerlo, porque el remordimiento es una fuerza de uno, pero el pecado uno no lo puede vencer. Entonces voy a colocar un ejemplo. Ya, gracias. Entonces la iniquidad es algo que produce cautividad en nosotros. La realidad es que cuando el pecado brota, el problema no es el pecado que estás haciendo. El problema es algo más profundo que la persona tiene y que tiene que ser tratada. Entonces tenemos que entender que el miedo no es porque nos salió una cucaracha. El miedo no lo está produciendo la cucaracha. El miedo lo está produciendo algo que está dentro de usted, que fue distorsionado a la verdad de Dios, y que usted está cautivo por ese pensamiento. Como los drogadictos. ¿Cómo empiezan los drogadictos? Voy a colocar un ejemplo. Ellos empiezan con un pensamiento, alguien los está influenciando a ellos. Así empieza la iniquidad. Les voy a decir cómo empieza la iniquidad. Alguien los influencia, venga, pruebe un poquitico. La persona prueba, no le pasó nada porque sigue su vida normal. Y después le dicen, venga, otro poquitico. Y lentamente esa influencia empieza a tomar ¿qué? Posición y poder en la vida de la persona. Y va a llegar un momento donde ya usted empieza a sentir ¿qué? Necesidad. Y usted refrena eso por un momento, pero vuelve y ¿qué? Y pasa. Y eso sigue avanzando hasta tal punto que eso ya lo empieza a gobernar a usted. Entonces ahí es donde se vuelve ¿qué? La adicción a algo. Lo mismo con la pornografía, lo mismo con el alcohol, lo mismo con las mujeres. Ya es un deseo que ya no está afuera. Es un deseo que está ¿qué? Adentro. Que toca empezar a ¿qué? A tratarlo. Lo mismo cuando las parejas vienen. Vamos a hacer el tema de las parejas. Venga para acá, José. Vamos a tratar ese tema. Voy a hablar algún tiempo de eso. Entonces nos casamos, estamos recién casados. Uy, estamos enamorados. Mejor dicho, qué lindo es. Te bajaría las estrellas si fuera necesario por verte feliz. Así empieza el amor carnal, cuando no está fundado verdaderamente en un amor de Dios. Pero resulta y pasa que nos fuimos a vivir, ya estamos casados. Eso es para los que se casan. Para los que comen la torta antes, peor todavía, se pierde autoridad ahí en esa vaina. Entonces nos fuimos a vivir y él se dio cuenta que a mí no me gustaba levantarme temprano. ¿Con quién me casé? Levántese. Hay que llevar a los niños al colegio. Pues vaya usted. ¿Empezó qué? A ver lo malo. Y el pensamiento empieza ¿qué? ¿Con quién me casé? Después llegó el cumpleaños y nos acordó. Ya no me quiere. Empieza. Empezó a cambiar la mirada. Ya no era ese hombre lindo, ya no era ese hombre amoroso, sino que empezó el pensamiento a venir y empezó a aceptar. ¿Sí ve? Debe ser mínimo que ya tiene otra. Y él viene, eche para allá. Empieza el rechazo. Después que venga el rechazo, ya hay un fastidio, porque siguió alimentando ese pensamiento. Entonces su mirada ya no se centró en lo bueno, sino se centró en ¿qué? En lo malo. Yo no sé para qué me casé con usted. Si hubiera sabido eso, no me hubiera casado. Pero eso no lo pensaba antes de verle lo malo, sino antes de verle lo malo todo era flor y pétalos. ¿Qué pasó? Empezó a haber una falta de perdón dentro. Y ya llega un momento donde la persona no trata esa área en su vida y ahí se convierte ¿qué? En iniquidad. Entonces de ahí dice que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que de su propia ¿qué? Concupiscencia o iniquidad, ¿correcto?
es atraído y arrastrado, dice. O sea, es llevado por el sentimiento. Y dice, y peca. Y cuando peca, da luz, ¿qué? La muerte. Entonces viene la separación, vienen los conflictos, viene el maltrato, vienen las heridas, vienen todo. ¿Por qué? Porque cuando él vio que ella falló, él no vio haber aceptado ese pensamiento: ¿con quién me casé? Mire que cuando cae Adán y Eva, yo quiero que entiendan esto. Dios le dijo: no coman, porque ciertamente morirán. Pero ¿qué fue lo que le dijo el diablo cuando aparece en la cena? Dijo: con que Dios te ha dicho que no coman del árbol. Ella dijo: sí. No, él dijo que no, eso era verdad. Le dijo: él sabe que si ustedes comen serán como él, no morirán, sino que sus ojos serán, ¿qué? Abiertos. Y entonces ella, después de haber rechazado ese árbol, después lo aceptó. Después, cuando ella volvió y lo mire, dice que era un árbol, ¿qué? Hermoso y agradable, ¿qué? A los ojos. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué de repente cambia la posición? ¿Por qué de rechazarlo resultó aceptándolo? ¿Por qué? Porque empezó a haber una influencia y la persona lo empezó, ¿qué? A aceptar. Y entonces ahí viene algo que se llama la creencia. Entonces usted empieza a creer que ese hombre con el que usted se fue a vivir no sirve para nada, que sus hijos no sirven para nada, que yo no sé para qué se casó. Entonces ya el corazón y la mirada está puesta en ver, ¿qué? Lo malo. Entonces va el hombre y de repente ¡pin!, se le fulió a mirar. Se da cuenta, ni respeta yendo conmigo, ni respeta a este sinvergüenza. Que aquí estoy yo, mijo. ¿Quiere mirarme la cola? Míremela. Entonces, lo digo, vea, parece chiste, pero esto se ve en el día a día de la gente. Y entonces el hombre: no, mi amor, que es que tú eres mi única mujer y esto. Ay, eso me lo dice como para que yo le alcahuetee toda esa sinvergüenzura suya. Entonces se acabó el amor. Y ya llega un momento donde está tan profundamente que ya la persona, sin necesidad de hablar, ya hay una pared en medio de ¿qué? De los dos. Y ahí es donde está el misterio de ¿qué? De la iniquidad. ¿Quién detiene la iniquidad? Diga: Cristo. ¿Quién puede borrar la iniquidad? Cristo. Entonces, ¿qué pasa cuando usted me ve algo malo? ¿Qué pasa cuando estoy hablando de los esposos, porque es el área más difícil de la vida muchas veces, que a veces uno dice: uy, Dios mío. ¿Qué pasa cuando digamos, él la embarró? Dejó los calzoncillos en el baño y a usted no le gusta. Usted lo que tiene que hacer es no aceptar ese pensamiento de que él es un cochino degenerado. Porque donde usted acepta ese pensamiento, se empieza a canalizar en usted un rechazo hacia él. Y va a llegar un momento donde usted ya no se lo va a tolerar. Entonces lo que usted tiene que hacer es rechazar esa mentira, porque la voluntad de Dios no es rechazar a su esposo, es amarlo. La voluntad de Dios no es que la esposa rechace a su esposo, es que la ame. Entonces usted tiene que entender que la voluntad de Dios es que Dios es el hombre, da la vida por su esposa y la esposa respeta al hombre. Ese es el diseño de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber un rechazo, y es que usted se empieza a justificar aún la propia mentira que usted se creyó en su corazón. Pero ¿cómo quiere que yo lo perdone si usted no es capaz de cambiar? Y yo me pregunto: ¿Cristo qué le pidió a cambio para perdonarte? Él no te dijo que te comportaras bien, Él te perdonó. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver, ya hay un abismo en las parejas. Yo he tenido que tristemente decir cosas. A veces, yo prefiero a veces decir: no, es mejor acabemos con esta vaina antes de que terminen de matar, porque no colocan la voluntad de Dios. Y entonces el diablo le empieza a poner sueños. ¿Sí ve? El Señor sí me mostró que usted era así. A mí sí me dijo que usted era así. A mí sí me dijo mi mamá que usted era así. Y usted empieza ¿qué? A alimentar eso. Y cuando usted se da cuenta, la Biblia tiene un misterio. Dice: y el que cree, como dicen las escrituras, de su interior correrá ríos de agua viva. ¿Correcto? Pero si también hay una fuente que puede fluir de usted cuando usted cree en ¿qué? En la mentira. Entonces de su interior va a empezar a sentir el rechazo. Entonces empieza a venir la inseguridad. Entonces ya usted se demoró 5 minutos. ¿Dónde está? Coloque la cámara. Otra vez haciendo lo mismo.
Entonces, la iniquidad es una fuerza que actúa dentro de usted, que no es independiente de usted, ni está fuera de usted, sino es una inclinación poderosa que está dentro de su corazón. No es algo externo. No le echen la culpa al diablo. La falta de perdón no es culpa del diablo, es culpa suya. La amargura su amargura no es culpa del diablo, es culpa suya. Porque usted decidió rechazar a una persona. Usted decidió no creerle a Dios y preocuparse por algo que usted ni siquiera podía solucionar. La culpa no es del diablo que usted haya decidido verle lo malo a su esposa. Es su culpa porque usted determinó inclinar su mente y su corazón a esa verdad. Entonces empezó a fluir. Me da cuenta tristemente de muchas cosas con personas que a veces uno no cree, que a veces aparentan algo que no son. Yo a veces yo me expreso como soy, mal hablado, con esos chistes flojos, ¿sí? Así como duro un poco, ¿sí? Trato a veces de ser posesivo, que eso es un área que tiene que quitarse dentro de mí, porque la gente me tiene que obedecer, no porque yo les oponga que me obedezcan, sino que ellos me obedecen porque ellos quieren obedecer y seguir las órdenes que Jesús nos está dando. Entonces, la iniquidad es la fuerza que está dentro de usted. ¿Por qué ahora nosotros podemos vencer la iniquidad? Ahora sí vamos acá. ¿Cómo funciona esto en la vida de nosotros? Venga para aquí otra vez. Necesito necesito dos más. Venga a ver, ustedes chiquis, venga usted para acá. Vamos a colocar estas dos chicas acá. Resulta y pasa, aquí en el centro, aquí y está aquí. Resulta y pasa que no, voy a ser muy gráfico, porque así pasa con el miedo, así pasa con la duda, así pasa con muchas cosas en nuestro corazón. Y resulta y pasa que la Biblia dice que la maldición no viene sin qué, sin causa. O sea que hay algo que la causa, y lo que causa la iniquidad es el pecado. Perdón, lo que causa la maldición es el pecado, pero el pecado es el fruto del árbol y necesitamos ir para dónde, a la raíz. Necesitamos saber por qué esa mujer ahora es así, porque usted le pegó ese día o porque ya venía así, porque ya venía mal. Por eso muchas mujeres cuando salen de una relación tóxica van a una que el hombre no tiene nada que ver con la historia pasada, pero ella dice, de este sí no me voy a dejar. Entonces el hombre y ella de una vez que levantó una pared. ¿Por qué? Porque el problema no era el que tenía al frente, el problema ya era el que ella traía ahí atrás. Entonces dice, antes de estar con él, de este sí no me voy a dejar. Espera que me conteste y verá que yo también le contesto, porque con la otra fue una boba. Allá me dejaba, pero aquí no, ya aprendí. Entonces me da cuenta de esas cosas. Por eso yo determiné con mi esposa que yo casi a ella no le permito hablar del pasado mío. Yo a ella le digo, es que yo le dije, si quiere buscar a ese hombre, vaya y tiene que ir al cementerio y desenterrarlo 3 metros, porque ese hombre que usted una vez de pronto escuchó, porque no lo conoció, porque ya no me conoció siendo del mundo, ya no existe en mí, está muerto. Tiene que ir a buscarlo en el cementerio porque ya murió, no hace parte de él. Entonces yo le he dicho a ella, que es que usted era así con la otra. Aquí está historia de nuevo. La otra también ya está enterrada porque se murió. Entonces aquí el problema no es ni ella ni yo. Aquí el problema es lo que vamos a cultivar los dos. Entonces el hombre diga, soy un espíritu. Vamos a colocar ella el espíritu. Levante la mano. El espíritu. El hombre es un espíritu que tiene un alma y vive dentro de ¿qué? De un cuerpo. ¿Correcto? Pero la esencia del hombre es el espíritu. O sea, la vida del hombre es el espíritu del hombre, y la vida del espíritu es el espíritu de Dios. ¿Correcto? ¿Por qué el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados? Porque el espíritu de Dios no estaba con él. Entonces estaba solo. Y si está solo sin la vida, pues está muerto. El alma es donde están todos los sentimientos, las emociones, la voluntad y los pensamientos. Le voy a decir por qué los cristianos no cambian. Y el cuerpo simplemente es la manifestación de todo lo que hay aquí. O sea, que lo que hay en el corazón, de eso habla esta
Poquita. O sea que el problema no es pegarle una cachetada aquí. El problema es tratar de dónde vienen esas palabras. Entonces, antes de nosotros nacer de nuevo, o de nosotros creer en Cristo, la Biblia dice que se produce ¿qué? Un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque la fuente del hombre, que era el espíritu, estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba? Muerta. Y si estaba muerta, ¿qué producía? ¿Producía qué? Muerte. O sea que ¿qué pasaba en el alma? ¿El alma cómo estaba? Muerta. ¿Qué producía este cuerpo? Muerte. La muerte no es dejar de morir. Perdón, no es dejar de vivir de este cuerpo. La muerte es estar separado de la vida de Dios. Por eso los brujos no entienden. Ellos piensan que hacer todas esas pendejadas les da mucho poder y piensan que el poder es la vida. No, ellos están engañados. Este espíritu estaba muerto. Por eso decía que estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Y el espíritu es la fuente del hombre. O sea que si esta fuente estaba torcida, ¿qué estaba torcido y para adelante? O sea que el bien lo distorsionaban. Por eso usted ve esos falsos hipócritas que tienen una apariencia de piedad, pero por dentro están ¿qué? Podridos. Esto es tremendo, hermanos. Aunque aparenten, no lo son. Por eso nosotros tenemos que desarrollar la vida de Dios. Entonces, da el Espíritu de Dios. Perdón, está muerto. Pero la Biblia dice que cuando uno queda en Cristo, uno nace de nuevo. O sea que el Espíritu no se arregla, se quita, porque la fuente no se puede arreglar. ¿Cuándo ha visto que una fuente se puede arreglar? Una fuente no se arregla. O la fuente se quita y se pone una nueva, o simplemente sigue siendo la misma fuente. Entonces, la fuente de muerte cambió a una fuente ¿de qué? De vida. Diga, de vida. ¿Qué es vida? La vida es pensamientos de paz, pensamientos de amor, pensamientos de paciencia, pensamientos de unidad, pensamientos de restauración. Eso es la vida. Pensamientos de disciplina, ¿correcto? Hábitos correctos, no hábitos dañinos. Y empezamos a vivir esta vida. Entonces, nace de nuevo la persona. Y hay una fuente que nueva. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios viene a morar ¿dónde? Aquí en este espíritu. Pero el alma sigue siendo igual. O sea que si este hombre o esta mujer era una adicta a la pornografía, ¿será que cuando nació de nuevo se le quitó la adicción a la pornografía? No, porque el alma, aunque sufre un cambio de fuente, el alma no necesita ser ¿qué? Transformada. Ahora, tráigame la bandeja, un vaso transparente y tráigame agua y tráigame café. Les voy a explicar cómo funciona esto para que ustedes puedan lograr hacer cosas. ¿Correcto? Entonces, la fuente de Dios dice que tiene que ¿qué? Correr, fluir. Dice que el que cree, como dicen las escrituras, ¿desde qué? De su interior correrá ¿qué? Ríos de agua viva. O sea que si esta alma está sucia por la pornografía, está sucia por la ira, está sucia por la amargura, está sucia por la incredulidad, está sucia por todo eso, el alma ¿qué tiene que empezar a sufrir? Tiene que esta fuente empezar a ¿qué? Alabar, 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 hasta que ¿qué? Lo que está aquí pase hasta aquí. Entonces empezamos a ver ¿qué? Un hombre de Dios. Un hombre de Dios. Si esta fuente no fluye, esta alma sigue igual, nunca cambia. Entonces vemos cristianos de 20 y 30 años en el mismo pecado. Vemos cristianos de 20 y 30 años en la misma porquería, en la misma incredulidad, en la misma maldición, porque el alma está llena de suciedad y está llena de pecado, de iniquidad. Entonces el pecado tiene una causa. ¿Qué causa el pecado? Maldición. O sea que esta alma va a estar llena de ¿qué? De maldición, y este cuerpo va a estar lleno de ¿qué? De ese sufrimiento. Tenemos que entender, la fe es una certeza. Cuando tú crees en un versículo, el espíritu se activa y empieza ¿qué? A fluir de acuerdo a lo que estás creyendo, sea en las finanzas, sea en la restauración de su casa, sea en la restauración de sus hijos. Usted empieza a creer, ¿correcto? Tráigame esta mesita para acá. Tráigame café y tráigame otro pucho de agua. Otro pucho de agua. Entonces, esta es el alma de la persona. Pero resulta que el alma fue afectada ¿por qué? Por la suciedad.
¿Cómo está el alma? Sucia, ¿cierto? Esa es el alma. ¿Por qué el alma nos tenemos que concentrar en cambiar los pensamientos? ¿Por qué? Porque si no cambiamos los pensamientos, no cambiamos nuestros hábitos. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir va a ser igual a la de hace 30, 40 y 50 años. Y escúcheme bien. Y si no quitamos esa iniquidad, eso va a ser herencia ¿a quién? Vamos a mirar este versículo. Éxodo. Vamos a mirar. Éxodo 34, 6. ¿Por qué el pecado no pasa, pero la iniquidad sí? Porque la iniquidad es la raíz del árbol. Éxodo 34, versículo 6. Tráigame más agua. Eso. Déjemela por ahí. Déjemela por ahí. Ok. Dice: yo quiero que ustedes sean sinceros con ustedes mismos. Porque el cambio de nosotros depende de nosotros lograr cambiar nuestros pensamientos. Si nosotros no logramos cambiar nuestra ira, nuestra incredulidad, nuestra inmoralidad, nuestra perversión, entonces nosotros siempre vamos a tener la misma vida, aunque vengamos cada 8 días a la iglesia. ¿Sabe qué va a pasar? Nació de nuevo, ¿correcto? Nació de nuevo. ¿El alma cómo está? Todavía está sucia. ¿Necesita ser qué? Limpiada. ¿Sabe qué pasa con un cristiano recién convertido? Llega a la iglesia. Un alma que está viciada a la carne o a las cosas del mundo, ¿quiere las cosas de Dios? No, las rechaza. Entonces, ¿qué pasa con los cristianos? Se durmieron en toda la prédica. ¿Por qué? Porque la condición de ellos es no agradar a Dios. Porque la iniquidad es lo torcido y lo de Dios es lo derecho. Y la iniquidad o el mal con el bien no son compatibles. Un alma cargada de iniquidad o de suciedad no va a poder nunca apasionarse por Dios. Por eso vemos cristianos fríos. Llegan a la iglesia, está Dios moviéndose, haciendo milagros, y yo ahí. ¿Pero por qué? ¿Porque no quieren agradar a Dios? No, porque tienen una condición que no pueden agradar a Dios. Por eso necesitamos obligar a nuestra alma mía, aunque te abatas, va a adorar al Señor. Tú no eres la que manda, el que manda es la vida que ya está dentro de nosotros. Por eso vemos cristianos que nunca cambian. El mismo borrachito en la iglesia, 20 años después. Yo he mirado y he estudiado que hay gente que no peca porque no se les presta la ocasión, pero la demora es que la ocasión esté, y lo que ya tenía dentro que nunca fue cambiado, lo hicieron. Y el problema aquí es que sin santidad nadie verá al Señor. No cuando nos vayamos. Si esta alma no se logra purificar, no se puede meter en las cosas del Espíritu. Y si no se pueden ver en las cosas del Espíritu, entonces no pueden experimentar la vida de Dios. Y si no experimentan la vida de Dios, van a ser cristianos mediocres y tibios. Y si no purificamos el alma, las maldiciones van a estar encima. Significa que nunca vamos a tener las promesas de Dios en nosotros. Miramos este versículo. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Sigamos. Que guarda la misericordia a millares, que perdona: 1, la iniquidad; 2, la rebelión; 3, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita. ¿Qué visita? Vamos, visitó el pecado, la rebelión, la iniquidad. ¿Qué visita? La iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea que la iniquidad de un padre de drogadicción puede tocar a la quinta generación. Y vemos que el segundo hijo fue vicioso, y vemos que el tercero también, y vemos que el papá se separó 5 veces y el hijo ya va por 7. Y vemos que el papá tuvo un hijo enfermito y el otro hijo ya tuvo dos niños enfermitos. Y vemos que el papá vivió en la miseria. Alguien se tiene que parar a romper esa maldita cadena de iniquidad. Alguien se tiene que parar a decirle: mis hijos no van a sufrir esa maldita iniquidad. Yo les puedo dar mercado a la gente más pobre, pero si no les rompo la iniquidad, siempre van a tener necesidad de darles mercado, porque la iniquidad los está llevando a la maldición y la pobreza. Necesitamos sacarle la maldición a la gente de la vida. Vamos a mirar.
Vamos a mirar. Segunda de Corintios 7:1. Yo quiero que entiendan que la Biblia fue para los creyentes, no para los impíos. Estos versículos no son para los creyentes, no son para los impíos, son para los creyentes. Él no le va a decir esto a un impío. Así que, amados, puesto que tenemos que, ¿cuántas promesas tienen los impíos muertos en sus delitos y pecados? ¿Cuántas promesas tienen? Ninguna. ¿Quiénes son los que tienen las promesas? Nosotros, los hijos de Dios. Dice, así que, amados, les dice amados. Esto es tremendo. Puesto que tenemos las promesas, limpiémonos. ¿Cómo así? ¿Acaso Cristo ya no nos limpió? Sí, Él ya nos dio una nueva vida. Pero Él dijo, con esa nueva vida, limpien. Limpiémonos de toda contaminación. ¿De qué? De carne y de espíritu. ¿De qué? Porque si nosotros, escúcheme, cristianos, creyentes, si ustedes no se limpian, cuando estén orando, el que les va a hablar son los demonios. Su propia carne les va a hablar. Dios no les va a hablar. Si ustedes no logran limpiarse o orar desde la fe del Hijo de Dios, ustedes se van a ir a orar y van a escuchar lo que su corazón desea escuchar. Y se levantó, Dios me habló. Dios me habló, pastor. ¿Dios qué le habló? Que, mejor dicho, que por ahí va bien, que yo ya perdoné. Pero vemos que el rechazo está. Vemos que la amargura está a flor de piel. Vemos que la maldición está ahí todos los días tocando la puerta de la casa. Vemos que usted nunca fue diligente, pero Dios le habló y le dijo, te voy a prosperar, hijo. Vean, hermano, esto es muy, muy triste, porque los cristianos se están matando, no porque el diablo los esté matando, sino porque ellos mismos se están condenando a una maldición y están creando ascuas sobre sus propias cabezas. La salvación, no voy a discutir acerca de la salvación si se pierde, pero sí voy a discutir que muchos y miles y millones de cristianos hoy en día se están muriendo y nunca probaron las promesas de Dios en su vida. ¿Por qué? Por causa de que nunca cambiaron los pensamientos, nunca cambiaron sus actitudes. Y si nunca cambiaron las actitudes, nunca cambió nada en sus vidas. Si usted sigue siendo el mismo perezoso de hace 20 años, ¿qué le hace creer que este año sí va a prosperar? ¿Qué le hace creer? Dígame. ¿Qué le hace creer eso? Entonces, empieza el cristiano. Córrame un momentico la mesa, padre. Empieza el cristiano, nació de nuevo, empezó la vida cristiana. ¿Cómo está el alma? Está sucia. Se metió con Dios un día. Esto, otro vasito. Tráigame agua limpia porque ya empuercó, ya no sirve. Se metió con Dios un día. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oré, pastor, hoy. ¡Ah! Me siento espiritual, pastor. Mira que el Señor me mostró una visión que usted jamás hubiera podido tener en su larga vida. ¿Cómo está el alma cuando se metió, hizo una oración? Igual. No, pero sí cambió un poquito. Claro, cambió un poquito. Se aclaró un poquito, que no lo vimos a simple vista, pero ¿qué? Se aclaró. 30 días en ayuno, pastor. ¿Cómo está? ¿Cómo está el alma? ¿Le podemos ver un cambio? Pero está caminando, Joanita. Ahí es donde está la paciencia de los santos. Por eso es que yo a veces no le pido a una persona algo que no me pueda dar. ¿Cómo le voy a decir a este muchacho que me hable en lengua si entró hoy a la iglesia? ¿Cómo le voy a decir a este muchacho que me mandó a decir Dios si todavía no sabe orar? Y dentro de 8 días de pronto él se mete y escucha una vocecita, pero no significa que aprendió a escuchar la voz de Dios. Pero el hombre siguió un año. ¿Cómo está el alma? ¿Sí cambió? Claro, cambió, está cambiando, pero todavía está negra, todavía sigue siendo igual de cansona, todavía sigue siendo igual de cansón, está peleando todavía contra la cerveza. Ya no se está tomando 8, se está tomando 5.
pero está Dios trabajando. El problema es que no hagan esto. El problema es que no oren. El problema es que no estudien, no mediten en la palabra. No mediten en la palabra de fe. Si aún haciendo lo que estoy haciendo, mire, ¿qué le va a decir usted a su esposa al otro día? Es que eso no dice la Biblia, porque es que la Biblia dice que usted tiene que ser una mujer sabia. Pero ella está haciendo esto. Ya su hijo al otro día quiere que ya se meta en un ayuno de 40 días. Pero es que usted, la Biblia dice que tiene que honrar y que tiene que... Pero él está haciendo esto. Pero él está trabajando. ¿Usted cree que yo llevo 10 años en mi vida? Y he tenido cosas que he querido sacar todavía y no puedo. Y le digo a mi esposa, tenga mi paciencia. Menos mal que a veces yo dialogo con ella hasta las 4 de la mañana. Amor, tenga mi paciencia. No he podido. A mí se me olvida sacar los calzoncillos del baño. ¿Qué hago? A mí no, yo no tengo eso todavía. Yo me los quito y los dejo ahí, me voy. Cuando me acuerdo cuando usted me dice, pero yo quiero cambiar. Parece chiste, pero por causa de esas pequeñeces, nosotros empezamos a mirar lo horrible de nuestra pareja, nuestros hijos y todo lo que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esa mujer fue así? ¿Por qué ese hombre fue así? Porque le enseñaron desde pequeño a ser así. Entonces toca empezar a buscar la raíz. Si usted ataca el pecado, nunca va a cambiar. No peleen contra el pecado. Deténgase. ¿Qué es lo que está haciendo que se produzca eso en su vida? Que va a ser un negocio y le dio miedo y todo se cae. Quizás hay algo que no está haciendo bien, pero no es la tarea que usted está haciendo en el momento. Es algo que usted ya carga dentro de usted que no deja que haga la tarea que bien. Ayer hicimos un trabajo de, ¿cómo es que llama eso? Lego, donde confrontamos la vida de las personas y nos dimos de cuenta que primero a veces las personas tienen la mente muy dispersa, le hacen una pregunta y termina por allá en otro lado. Y segundo, que a veces ellos mismos se frustran creando sus propias ideas para su propio futuro y sale algo dentro de ellos. Entonces, siguió el pastor Adolfo. Ese pastor no me gusta como predica, pero el pastor Adolfo está. ¿Cambió? Sí, claro, pero todo está negro, ese sinvergüenza. Todos hay pecados que no se le han salido. Por eso es que a mí no me gusta la religiosidad. Pensar que una falda o unos aretes van a hacer esto. Por eso ustedes no le pueden exigir a gente que hagan cosas, porque ellos no pueden dar esas cosas en ese momento. Lo que usted tiene es que meterse con el Señor y con la persona y empezar un proceso de transformación. Vamos a mirar un versículo rápido. ¿Están cansados? Ustedes están jóvenes. Mire lo que está pasando con ella ahí, mire, vea. Entonces, vamos a mirar un versículo. ¿Cómo funciona esto realmente? Vamos a mirar Gálatas 5:16. Tenemos que saber quiénes somos, porque tú no te puedes exigir algo que tú no tienes, pero sí puedes empezar a buscar eso que no tiene para tenerlo. Digo pues, andar ¿qué? En el espíritu y no ¿qué? Y no satisfagan los deseos de la carne. No satisface. ¿Usted qué satisface? Un deseo, o sea que el deseo ya estaba ahí adentro, ¿cierto? Lo que Pablo está diciendo es: no lo satisfagan, cohíbasen, no lo alimenten. Si le anda viendo lo malo al marido, pues entonces empieza a ver lo bueno. Ay, tan bonito estaba riendo. Ay, este es el esposo que yo necesitaba. Así lo hago una vez al mes. Alimente ese bendito pensamiento. Pero no, barren. Vean que barrió mal. Vamos a seguir. Sigamos. Porque el deseo de la carne es contra ¿qué? El espíritu. Y el del espíritu contra ¿qué? Contra la carne. Y estos se oponen. ¿Qué estamos viendo ahí? Una guerra espiritual.
que esa es la más dañina que hay. Por eso Pablo dijo: ojo con los que tienen amargura en su corazón, porque ellos pueden llegar a contaminar ¿qué? A otros. Significa que la iniquidad se puede ¿qué? Impartir. O sea que si usted no se fortalece espiritualmente, la amargura y la desgracia de su esposo va a venir a usted. Entonces empieza la pelea de dos amargados en la casa. ¿Y cómo quedamos? ¿Cuál es el fin de la historia? Entonces empieza a pelear. Entonces, ¿qué es no satisfacer la carne? Cuando le viene un pensamiento negativo de su esposo, no satisfaga ese deseo en su alma. Al contrario, diga que ¿qué? Satisfaga los deseos del espíritu. Ay, mire tan bonito. Mire cómo ronca tan bonito. Yo sabía que él iba a ser así, por eso me lo aguanto. Ahí van como 4 años. Pastor, pero ese hombre es un degenerado todavía. Pero está cambiando. Que usted no lo vea es otra cosa, pero Dios sí lo está mirando. Por eso Dios te comprende. Por eso Dios te llamó. Y Él sabía que tú les ibas a fallar, porque no ibas a tener la capacidad de dar la excelencia que Él estaba pidiendo. Pero Él coge ahí y lo empieza a llevar hasta que logre con usted hacer lo que tiene que hacer. Pero nosotros no comprendemos eso, y el diablo sí lo sabe. Por eso, si su esposo lo miró una mujer y la mujer lo desea, ¿sí ve? Por andar usted de coqueto, dígale: no, mi amor, va a poner bien bonito y vamos a pasarnos por el lado y nos vamos a besar cuando pase ella. Y lo va: mire, le presento a mi esposo, el hombre más hermoso de toda la vida. Pero no, mire, parece chiste, porque yo soy chistoso para predicar, pero es la triste realidad que vemos en los hogares hoy. Pasaron 5 años, el hombre sigue así, pero el hombre sigue: cámbiame, Señor, cámbiame, Señor. Pero es que yo no le veo cambio. Pero sí está cambiando. Sí está cambiando. Y eso es lo que no hacen los pastores: le alimentan la porquería que tiene la gente ahí. Sigue así, el Señor te va a bendecir. Así te dice el Señor. Por eso yo tengo el don de profecía y puedo profetizar aquí a uno por uno si yo quiero forzar el don que tengo dentro de mí. Pero para mí es mejor que esto pase y no tengan necesidad de ninguna profecía, porque la Biblia dice que si nosotros hacemos esto, las bendiciones nos seguirán y nos alcanzarán si cumplimos con el carácter de Dios en nosotros. Pero es que usted piensa que eso va a venir así nomás, que porque usted un día se equivocó. La pelea, Pablo dijo: pelea la buena batalla de la fe cuando estaba empezando. Pero un día antes de morir dijo: he peleado la buena batalla. ¿Qué significa? Que todos los días de su vida tiene que caminar. Entonces, mire lo que dice la palabra. Ya se puede sentar. Qué pena con ustedes. Alma mía, alma mía. Por eso Pablo dijo: alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Él dijo: no, déjala ahí. No es que el alma no ha sido transformada. Aquí no nos podemos ir hasta que no se transforme. Falta, no, sí que hay cristianos que se cansan. ¿Y sabe qué pasa? Dice: tales que tenemos tales promesas, limpiémonos. O sea que la limpieza significa cumplimiento de promesas. Ni cuando tú avanzas llega una promesa porque te está limpiando. Cuando tú avanzas llega otra promesa porque te está limpiando. O sea que el secreto es limpiarnos para que las promesas vengan. Por eso Pablo dijo: limpiémonos, porque tenemos muchas promesas. No necesitamos pedirlas. Es mientras que vamos limpiando, las promesas van llegando y van encajando. Porque todavía este cuerpecito lo que atrae es ¿qué? Maldición. Aún todavía está trayendo maldición sobre su vida, porque ahí hay todavía tinieblas. ¿Y las tinieblas llama qué? Efesios 4:22. Por eso vemos muchos cristianos. Yo a veces me da tristeza ministrar ciertas personas. Yo a veces no sé qué decir, porque a veces soy muy hiriente a la hora. No, yo podría decir: pero hermano, pero mi hija. A veces tengo que sacar el don de la paciencia y el don del amor.
No es muchacho esto, una promesa este muchacho. Donde Dios lo coja desde ahorita, a la vuelta de 30 años va a ser el hombre de Dios más grande de Villavicencio. Oiga, en cuanto a la pasada, escuche, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos. ¿Por qué dijo que nos despojamos? Porque ya no nos ¿qué? Ya no nos pertenece. Porque la fuente que tenemos ahorita es una fuente de ¿qué? ¿Es una fuente de qué? ¿Es una fuente de qué? Está cambiando el man. Ya lleva 6 años. Todavía se levanta a las 9 de la mañana de sinvergüenza, pero está cambiando. Esa es la paciencia que nosotros debemos de tener para restaurar nuestra casa, nuestros hijos. Si tú haces eso, las promesas vienen sin usted pedirlas. Porque cuando tú cambias, tú cumples la demanda de Dios en tu vida. Y Dios dice: este es mi hijo amado, en quien yo ¿qué? Me complazco. ¿Por qué? Porque está saciando a Dios, porque Él se está complaciendo. Pero mientras que tú no cambies, vas a venir aquí a la iglesia con esa cara de 48 y esa desgracia cada 8 días. ¿Qué pasa, pastor? Yo oro. Ayúdeme a orar. Está bien, le ayudamos a orar porque creo que la oración tiene poder. Pero tiene que llegar un momento donde tú ya no ores y las promesas te sigan y tus hijos cambien y sean la honra y usted vea: wow, pero ni siquiera le enseñé, pero mire cómo ora, mire cómo se mete con Dios, porque ya hay algo en usted que está trayendo la gloria de Dios. La gloria de Dios no viene por una oración, la gloria de Dios viene cuando tu corazón se alinea correctamente con Dios. Puedes hacer lo que quieras. Mire lo que dice: que está viciado conforme a su ira, a sus celos tóxicos, que lo cela hasta con la sombra. Yo a mi esposa no le he permitido eso. Yo he sido, en esa área he sido muy radical. Yo le digo: no, señor, parezco el papá de ella en esa área. Digo: no, señor, usted no se me va a meter por ahí. ¿Quiere ver mi celular? Cójalo. Ahí está sin clave. Si encuentra algo ahí, reclame. Sigamos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vamos, ¿qué dice? ¿Qué significa renovar? Renovemos este lugar. ¿Qué significa renovar este lugar? Dejarlo del mismo color, dejarlo con los mismos ventiladores. ¿Qué significa renovar al 100% este lugar? Que quede totalmente diferente. ¿Qué tenemos que hacer? Meterle la mano. Si no le metemos la mano, ¿va a cambiar de color cuando vengamos mañana? ¿Cómo le vamos a meter la mano? Renovados en el ¿qué? En el espíritu. ¿Qué es el espíritu? El espíritu no es: yo estoy en el espíritu, yo estoy en el espíritu, yo estoy en el espíritu, yo estoy... No, eso no es vivir en el espíritu. Vivir en el espíritu es coger ciertos versículos en los cuales a ti te ha taladrado más la vida y ponerlos como contraparte de lo que te está pasando. Un ejemplo: si tiene problemas de finanzas, yo empecé por esa área. Yo no tuve problemas de verdad de pornografía, de mujeres, de verdad. Eso no estuvo en mí. Que mantenía con una mujer, que mantenía mirando pornografía, que tomaba. No, yo, gracias a Dios, ese no fue mi problema. Mi problema fue la incredulidad en cuanto a las finanzas. Entonces yo dije: bueno, empecé a buscar versículos que me ayudaban a esa incredulidad. Empecé a buscar cosas y lo pegaba en la pared y los leía todos los días. Y los miraba y los meditaba. ¿Y qué quiere decir este versículo? Y buscaba San Google. ¿Qué significa esto? Tenemos una tecnología, usémosla. Eso no es del diablo. Del diablo son para que la usan para lo malo. Y yo buscaba y ya. O sea que dice que el dador alegre, el Señor hace llenar su canasta. ¿Qué es dador alegre? Que dice que nosotros damos por gracia y no por necesidad. ¿Qué es eso? Y empecé a alinearme con esa clase de ¿qué? De versículos. Y cada vez que venía y hacía un acto de fe, yo decía: Señor, tu palabra dice. Empecé. Hasta que un día ya dejé de pelear con eso y le dije a mi esposa: encárguese de las finanzas y lo único que le pido
Es que cuando yo necesite plata, usted me tiene la plata en la mano. Y ya, y yo pongo la fe. Y ella maneja el 100% de la finanza. Yo no, ella es la que maneja el NEC. Yo lo único que digo, amor, necesito 200. Toma. Y cuando no tiene, ¿y por qué no tiene? ¿Por qué no tiene? Me encargué de que esa área, y eso, ¿por qué me tocó? Porque era que yo no trabajaba en un ámbito secular. O sea, yo no tenía un sueldo para decir, ahí me va a llegar la quincena el 1 de abril. Yo no tenía eso. Era Dios colocando gente para que bendijera la vida del ministerio. Entonces me tocó aprender. Después, ahí mismo empecé a enganchar algo que me ayudara con el machismo. Porque el machismo me da cuenta que era lo que más me hacía pelear con mi esposa. Porque era autoritario. Y empecé a orar. Tengo como el 99.9% por ahí metido. Pero ya le quité el 1%. Por lo menos ya le empecé a dar en la cabeza un poquito. ¿Sí? Entonces, ya ella no se pone tan bravo. Ya ahí donde está, se toma para una cerveza y la segunda ya le estaba feo. Ya ahí se está levantando a las 6:30 de la mañana a orar, a buscar al Señor. Ahí ya está haciendo uno que otro devocional. Pero sigamos. Pero le pasan problemas y maldiciones todavía. ¿Por qué? Porque hay tinieblas ahí y hay una causa que está trayendo ¿qué? Las maldiciones. Pero el hombre sigue, se humilla delante, Señor, cámbiame, Señor. Ay, Señor, no puedo con eso. Ahí va. Renovados. ¿Cuánto tiempo te va a durar eso? Toda su santa vida. Pero tú vas a ir viviendo una circunstancia de victoria en victoria, porque cada vez que renueva tu vida renovada va a empezar a atraer las bendiciones a su vida y a su casa. Entonces las bendiciones se empiezan a cortar. ¿Por qué? Porque a medida que Dios te va revelando, te vas dando de cuenta que hay una iniquidad y que tú las tienes que ¿qué? Cortar. Ah, ya sé, claro, por eso es que entonces se te está abriendo los ojos de Dios en su vida. Ah, claro, por eso es que yo soy así. ¿No se han dado de cuenta esas situaciones? ¿No? ¿No se han dado de cuenta que a veces uno sabe, ya sé por qué me pasa esto? Ya sé por qué me pasa esto. Entonces Dios te empieza a revelar y tú empiezas a orar. Y te das de cuenta que a veces no es usted, que es una brujería. Entonces Dios te dio un sueño que te están haciendo una brujería y por eso las finanzas están así. Dios te dio un sueño que es por causa de su incredulidad y tus finanzas están así. Entonces tú empiezas a orar en contra de ¿qué? De eso, y se empieza a cumplir una palabra que dice llevar cautivo todo pensamiento que se levanta ¿qué? En altivez en contra de Dios. Entonces si tú empiezas a hablar más de Dios, pero es que no sirve para nada, vea, porque se equivocó. Entonces en la renovación, ya, hija, eso no está bien. Y empieza a cambiar. Y más bien, vamos a orar. Y empieza. Yo a mi hijo ya sabe que él se enferma y él me lleva el aceite. Y me dice, papi, ore que Dios me sana a través de ti. Y él se pone ahí. A veces me lleva el aceite y me dice, papi, ore por mí y únjame. Es un niño, pero se está creando ¿qué? En un ambiente. Mi hija, yo sé que ella ha cambiado muchísimo, aunque quizás con ella no tuvimos una relación íntima desde niño porque yo estuve ausente en la casa, ¿sí? Pero sé que muchas cosas han cambiado en ella y yo. Cuando yo empecé con mi esposa no era lo mismo que tenemos ahorita. Antes éramos perros y gatos, ¿sí? Ahora somos ratón y gato. Ya cambió. Antes éramos perro y gato, ahora somos ratón y gato. Ya cambió. Pero si tú omites y justificas tu error, nunca vas a cambiar. Pero si tú haces algo por querer esperar algo de alguien, también nunca va a cambiar esa situación. Tú haces algo sin esperar nada a cambio. Tú haces algo sin tener necesidad de retribución. Si vas a dar algo, no espere algo de esa persona después. Si te dio un regalo de cumpleaños, no espere que la persona le dé un regalo a usted. No, tú lo das porque te nació darlo, no porque quiere esperar algo de la persona. Lo siento, es verdad. Tengo que hablarlo. Porque Cristo no te pidió nada a ti cuando te salvó.
No te pidió nada a ti cuando te perdonó los horrores que tú hacías. Y por eso es que muchas veces, porque tú siempre esperas algo de alguien, por eso es que tú nunca cambias y sujeta tu cambio a alguien y no a Dios. Porque tú estás esperando que alguien cambie para tú cambiar. No, cambia tú para que todo el mundo cambie alrededor tuyo. Y pare de contar. Jale la gente. Está cambiando, loco. Está cambiando. ¿Cuánto lleva ese cristiano? Y eso es trabajando en el cristiano. Imaginen los que vienen una vez al año, cada vez que hay comida. O imaginen los que vienen y se quedan dormidos en las prédicas. Amén. Poderosa esa palabra, pastor. Otra cosa. ¿Cómo cambia un cristiano? Cuando tú empiezas a orar desde la fe y no desde sus circunstancias. ¿Estás mal? Se va a orar. Señor, ¿qué pasa con mi finanza? Señor, mire que esto. Señor, mire que mi esposa no cambia. Señor, mire que mis hijos no cambian. Entonces tú estás orando desde una ¿qué? Condición. Diga condición. Señor, ¿qué pasa con mi enfermedad? Que oro y oro y no me sano. Estás orando desde ¿qué? Desde una condición. No estás orando desde la fe. Y la Biblia dice que cuando uno se acerca a Dios, usted se tiene que acercar ¿qué? En certidumbre de fe, porque Él le agrada a los de la fe. Y saben que los de la fe, cuando se acercan con fe, Él les galardona ¿qué? Lo que están creyendo. Entonces tú, vea. Ay, Dios mío, lo tengo que decir. Espérenme, tomo un café para bajar este trago. Ok. ¿Qué estamos? La carne. Cuando tú oras desde las circunstancias, nunca vas a producir nada en tu vida. Tú te enfermas. ¿Qué es orar de la fe? Con dolor, con lo que tengas. Señor, yo sé que estoy enfermo, me duele, Señor, pero tu palabra dice, Señor, que tú llevaste mi enfermedad por tus llagas en la cruz de Calvario. Y yo creo en esa palabra y me paro firme, Señor. Por eso creo, Señor, que así tú tengas que usar un médico, tú tengas que usar mi fe, pero me sano porque me sano. Cuando tú oras, Señor, las finanzas, en nosotros las finanzas ha estado terrible. Han habido ocasiones que me ha tocado irme a pie para la casa. Empezando todo el ministerio, me iba a pie. Y una vez que me regalaron 100,000 pesos, el Señor me dijo, regálatelo a esta persona. Y dije, bueno, ¿y entonces cuál es el negocio acá? O sea, me dan una ofrenda y lo tengo que ir a regalar. ¿Y entonces qué? Y mi casa no tiene ni huevos. Parece la nevera Gomela, nada que ver. O sea, no hay nada que ver en la nevera. Y yo le dije, Señor, pero yo por allá en mi corazón, yo soy rebelde, pero yo a la larga termino obedeciendo. Me pasa hay dos clases de personas que usted le dice vaya y dice sí voy, pero no va. Y hay otros que usted les dice vaya y dicen no voy, pero sí van. ¿Quién hizo caso? El que dijo que no, pero fue. Entonces yo soy como eso, digo que no, pero termino yendo. Entonces yo ese día, me acuerdo tanto, ¿cómo fue la historia, amor? ¿Era unas monedas? ¿Fue la vaina? Unas monedas. Yo no tenía ni un pesito en el bolsillo. Estaba pensando, Señor, tú prohíbes, Señor, tú no vas a quedar vergüenza a tus hijos. Te nombraba todos los versículos. Señor, tu palabra dice. Y el Señor me dijo, dale 100,000 pesos a este pastor. Yo, bueno, pero no tengo plata. Tu esposa tiene un ahorro, dile. Y yo, ¿será que es Dios? Voy a probar si es Dios o el diablo. Y me fui a preguntarle a mi esposa, amor, ¿usted tiene una alcancía por ahí? Me dijo, sí. Y dije, ¿cuánto más o menos tiene? Digo, miramos, y había ¿cuánto? 100,000 en la alcancía. Y le dije, deme, amor, va a cambiar moneda por 250, démelo rápido. Y me fui. Y el hombre al que Dios me había mandado darle la plata, porque era un hombre, yo me acuerdo que yo lo miré, yo iba enojado porque pues, yo dije, esa plata la podemos comprar para un mercadito, ¿sí? No teníamos mercado. Y me tocó venirme a pie de Covizán, que donde yo vivo, por aquí cerca, que fue por aquí cerca, como 40 minutos yo a pie con esos dos billetes ahí. Yo ya, madre de Dios, que Dios. Pero yo decía que no, pero iba. Y le toqué la puerta de pastor. Pastor, tome estos dos billetes de 50 rápido antes de que me arrepienta, pastor. Dios me mandó a darle estos 100,000 pesos. Tómelo. Y se los di rápido. Y él se colocó a llorar.
yo, ¿y por qué llora? Dijo, porque ya le iban a cortar la luz, no tenía plata. Ya le iban a cortar el agua, no tenía plata. Lo iban a echar de la casa, no tenía plata. O sea, se estaba más en desgracia que yo. Y yo me fui, hasta contento. Yo dije, uy, hay uno más mal que yo, Dios mío, perdón. Pero fue algo bien interesante que gracias a esa obediencia empecé a tener fe, porque yo creo que no anduve 3 cuadras y recibí una llamada de una persona que se le ha muerto una vaca. Me dijo, pastor, yo pensé en usted, quiero darle unas arrobitas de carne, se las voy a mandar, pero como yo sé que usted no solamente come carne, le voy a dar 400,000 pesitos para que haga un mercado. Y yo digo, ay, yo me coloqué a llorar. Y dije, pues, entonces la fe empieza a crecer. Ya las promesas están viniendo más. Los hijos cambian y usted no se dio cuenta. Las puertas le empezaron a abrir y usted no se dio cuenta. ¿Pero por qué? Porque usted empezó a cambiar su pensamiento. Usted solamente tiene que descubrir cuál es la raíz de la iniquidad. Y cada vez que el Señor le revele, Él lo va a limpiar. 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 Hasta que tú ves un hombre transformado, un hombre que ama, un hombre que no tiene raíces, no tiene raíces de nada, un hombre verdadero de Dios que hace las cosas sin ningún interés. Hay hombres que predican aquí, no aquí en esta iglesia, en un púlpito, y ven a la gente como un número más. Pero yo me propuse en mi corazón y le decía a Joanita, le decía a mi esposa, le decía a la pastora que me decía, yo quiero gente transformada. Yo quiero gente que a la vuelta de un año cuente los testimonios y los milagros de Dios. Yo no quiero ver gente que a la vuelta de un año estén contando sus mismas miserias, que se separaron, que no tienen, que esto, que lo otro. Pero eso no sale con una oración. Eso sale cuando Dios empieza a transformar su vida. Y entonces viene un versículo de Deuteronomio 28. Entonces este hombre ya puede caminar bajo la ¿qué? Bajo la voluntad perfecta de Dios. ¿Por qué puede caminar bajo la voluntad perfecta de Dios? ¿Por qué puede caminar? Porque ya tiene algo de Dios en su propia vida y su misma imagen está caminando con él. Pero esto no lo va a hacer usted en una oración. O sea, tú no vas a traer la gloria de Dios a tu casa con una oración. La presencia de Dios está en todo lado. En el infierno, cuando los niños son violados, cuando las mujeres son violadas, cuando son muertos, ahí está la presencia de Dios. Dios es omnisciente. Pero la gloria de Dios tú la traes a través de que tú permites que tu vida Él la transforme. Entonces tú puedes decir eso: y acontecerá que si oyeres. Pero quiero leer este versículo antes de leer ese, para que puedan entender. Romanos, ya estoy terminando, 2 minutos, regáleme. Romanos 8, versículo 16. Mire lo que dice. Y él es 8, 16. ¿Sí? 16. A ver, creo que sí. Donde dice que los designios de la carne es enemistad contra Dios. Sí, creo que es ahí. Ok. No, 8, más arriba, más arriba. En el 6, por ahí en el 6. Ay. Ok. Era 6, no 16. Porque ¿qué? El ocupar, ¿qué es la carne realmente? La carne es todo lo contrario a la voluntad de Dios. La ira es la voluntad de Dios. La toxicidad es la voluntad de Dios. La mentira es la voluntad de Dios. La maldición es la voluntad de Dios. En que tú vivas en escasez es la voluntad de Dios. En que tú vivas en enfermedad es la voluntad de Dios. Entonces dice, el ocuparse de la carne, o sea, en ocupar su mente en esos pensamientos. O sea, te enfermaste y dijiste, ay, yo creo que me voy a morir de esto. Eso es ocuparse de la carne.
Ay, ese man nunca va a cambiar. Eso es ocuparse de la carne. Es que este chino, yo no sé ni para qué va al colegio. Eso es ocuparse de la carne. Pensar mal es ocuparse de la carne. No quiere decir que alcahueteemos el pecado. Ojo, no confundamos eso. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu, ¿qué? Es vida y paz. Una persona llena de paz todo el tiempo, ¿de qué se está ocupando? Pero una persona desesperada, descontrolada, que no sabe qué hacer, airada, iracunda, amargada, ¿de qué se está ocupando? Pastor, pero yo oro. Estás orando fuera de Dios. Sigamos. Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad con Dios, contra Dios, porque no se sujetan. Una persona que no se transforme, escúcheme, nunca se puede sujetar a la voluntad de Dios. Escuche, nunca va a seguir siendo rebelde toda la vida. Tú le dices, no te metas por ahí, y más rápido ahí lo hace. Porque esa condición va a hacer que usted, por eso los hijos a veces nunca caminan con Dios, porque nunca se meten con Dios. Y tú los obligas a venir a la iglesia. Pero está bien, oblígueles, por lo menos que vengan. Sí. Yo le digo yo a mi hija no le digo, ay, hija, quiero ir a la iglesia. Vamos para la iglesia. Para contar. Aquí mando yo y se acabó el problema. Y cuando tenga 18 años de pronto lo piensa diferente. Entonces, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, no le pida a un palo de mango que le dé guayabas. No puede sujetarse a la voluntad de Dios. O sea que mientras que su esposo no es transformado, usted le va a pedir que sea un hombre bien. Ahí es donde tiene que venir la paciencia suya. Señor, hágame ese milagro. Por lo menos que empiece a ir a la iglesia, Señor. Por lo menos que cierre los ojitos. No le pida que haga algo que él no va a poder hacer. No es que no quiera, no pueden. No le puede pedir mangos a un palo de guayabas. Entonces ahí es donde viene la paciencia suya. Entonces voy a hacer que él cambie para que la voluntad de Dios empiece ¿qué? A entrar. ¿Cuánto duramos aquí? ¿Cuántas bandejas? 2 bandejas llenas de agua. ¿Cuántos vasos le echamos? Tocó echarle casi 2 baldados de esto. O sea, como 30 veces más de lo que tenía dentro. Pero cuando usted se sujeta a la voluntad de Dios, significa que usted está siendo transformado. La fe, escuche, la fe. Tenga una certeza de un versículo por amor a Dios. No se los prendan todos. Tenga la certeza de uno solo. Y ese uno solo puede generar un cambio en usted. Hay gente que se aprende los versículos. Yo no sé para qué se los aprende. Medítenlo. La palabra meditar es diferente. Deuteronomios 28. Y ya terminamos. Están como aburridos, ¿cierto? No, no están aburridos. Voy a tratar este tema porque la guerra espiritual no se puede tratar con gente que no tenga a Dios como fuerza en su corazón. Nos desgastamos, hermanos, porque yo le echo un demonio y ese demonio va y busca 8 y después ya no voy a echar 1, sino que voy a echar 8. Porque la Biblia dice que el demonio sale, va por lugares secos y después dice voy a volver a mi casa, y después viene y dice que él invita a otros 7. O sea que cuando lo voy a volver a liberar, ¿cuántos tengo que sacar? 8. Entonces yo prefiero dejarle 1 y no después que tenga 8 encima. Imaginen el tormento cómo va a ser. Tengan fe. Entonces, este versículo no se va a cumplir en su vida si usted no logra hacer esto, o por lo menos no empieza el proceso de restauración en su vida. Dice, y acontecerá. Han dicho, hay gente que me ha dicho, ay pastor, si el Señor me regaló ese versículo. Vea, se lo regaló a usted y se lo regaló a todo el mundo. No se preocupe, no se preocupe, que no solamente fue a todo el mundo se lo dio. Pastor, es que yo creo porque es que Dios me mostró ese versículo en una visión y yo estaba ahí y el Señor sacó como una pantalla gigante y me dijo, oh hijo mío, este versículo es tuyo. Ese versículo es suyo y de todos, no se preocupe, de todos. Así que no se crea espiritual por esa pendejada. A todos se los dio. O si no, vean, aquí yo también lo tengo en una pantalla, vean.
Pero ahí dice algo bonito. Y acontecerá que si oyeres la voz, atentamente la voz de Jehová tu Dios. El que no se limpia puede guardar la palabra. Dice no puede. Diga no puede. O sea que no espere que la guarde, pero puede empezar de a poco, un pasito. Dice: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardarla y ponerla por obra, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Sigamos. Y dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Pero sigamos. Bendito será en tu ciudad, bendito será en tu casa. Entonces usted no necesita una profecía, eso ya va a venir a su vida. Pero también viene algo que es despreciable. Por allá en el 15. ¿Están viendo? Pero acontecerá que si no oyeres. Ahora, no estoy hablando de la salvación. Escuche bien. No estoy hablando de la salvación. Estoy hablando de la vida aquí en la tierra. Su vida. Que si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, vendrá sobre ti estas maldiciones. Y son 50 maldiciones. Pero si usted nunca cambia esto, nunca va a poder cumplirlas. Porque si esto sigue siendo negro, la Biblia dice que no se puede ¿qué? Sujetar a Dios. O sea que si se acabó su hogar, no te preocupes, fue culpa tuya. Si sus hijos se fueron para el mundo, no te preocupes. Quizás tú no lo enseñaste desde pequeño, porque la Biblia dice que aunque ellos fueren viejos, no se perderán. Déjele sembrada la semilla a ellos, porque así como la iniquidad pasa a la tercera y cuarta generación, esto también pasa. Mi papá a mí no me heredó ministerio, pero mi hijo y mi hija van a heredar ministerio. Mi papá a mí no me heredó estas bendiciones que yo tengo hoy a causa de este hombre que Dios está transformando, pero mis hijos sí van a heredar las bendiciones que yo he tenido, porque los voy a dejar en una plataforma aquí. Yo empecé aquí, pero los voy a ellos cuando yo me vaya van a estar aquí, porque les voy a impartir, me voy a asegurar de que yo así tenga que hacer lo que tenga que hacer, así me tenga que morder las uñas todos los días, pero mis hijos les voy a dar una plataforma de bendición. ¿Tú qué le vas a dejar a tus hijos? No te preocupes por dejarles un carro. Un carro lo estrellan y se acabó. No te preocupes por dejarle una casa. Un mal negocio hace que se vaya, pero la bendición de Dios no se va, siempre va a permanecer. Depende de ti que saques toda esa basura que está dentro de ti, la incredulidad, la falta de perdón, la ira. Mucha gente, yo he tenido gente que a veces me tratan como si yo fuera un brujo. Han venido aquí, son tan descarados. Yo quiero, pastor, que usted me quite esta mujer o me la traiga. ¿Me han hecho así o no, amor? Y yo me quedo mirándolos. Y un día le dije a alguien: arrepiéntete de eso. No vaya a ser que esa mujer termine quedándose con el amante y con todo lo que usted tiene. Y yo, sorpresa, que a los 2 meses que le pasó, se murió. No se arrepintió. Y la mujer se quedó con el amante y se quedó con todo lo que él estaba un día diciendo que era de él. ¿De qué le sirvió? Yo le dije: no quiero su cochina plata. Lo que Dios quiere es esto. Porque Él sabe que si tú haces esto, toda tu casa será bendecida. Él sabe que si tú haces esto, todas sus generaciones serán bendecidas. No te confundas por la bendición. No te quedes con la bendición. Busca
a la fuente de la bendición. Si tú tienes la fuente de la bendición, tú serás una fuente de bendición. Pero el que necesita la bendición son mendigos, porque siempre van a estar: deme, Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor. Pero los que logran hacer esto ya no necesitan pedirle a Dios, no, todo sale de ellos y va a empezar a crecer un río de agua viva. No te preocupes por recibir una profecía, preocúpate por cambiar. Preocúpate por hablar con tu esposa. Mi esposa y yo colocamos una ley en la casa. Le dije: no nos acostamos si no nos arreglamos. Y es una ley que 10 años lleva caminando con nosotros. Y hasta el día de hoy, si la hemos quebrantado una o dos veces, han sido mucho. Siempre nos acostamos arreglados. Y no sabe la arreglada que a veces hacemos nosotros dos. ¿Es verdad? La reconciliación es lo más rico. ¿O qué? ¿O es que yo soy el único que me pasa eso? ¿O es que ustedes no tienen mujer, no tienen esposo? Y si no tienen, consíganse uno. Vamos a orar. Pero lo más hermoso es llevar a una mujer al altar sin nunca haberla tocado. Es la expresión de amor más grande que uno le puede dar a una mujer. Ese es el verdadero hombre para mí. Ahí usted se compromete delante de Dios y le dice: Dios, a partir de hoy, yo mi esposa nunca desconfío. Nunca le he dicho que nos vamos a separar, jamás. Me he tragado esas palabras. Y hoy puedo decir que tengo una mujer que sí tenemos problemas, pero los problemas no son la fuente de nuestra relación. No son la fuente. Entonces, yo quiero que tú reflexiones hoy. Hoy les di la introducción porque la prédica no la empecé. Les di una introducción, porque tal vez son como 5 o 6 enseñanzas donde te voy a mostrar en nombre propio qué es una iniquidad de pornografía, qué es una iniquidad de laxivia, cómo viene eso a su vida. Y ahí se van a dar de cuenta lo mucho que hay dentro de nosotros. Entonces, mis amados hermanos, si nosotros logramos inclinar nuestro corazón a Dios para que Dios haga lo que... ¿Quién hizo eso? ¿Usted o Dios que estaba purificándolos? La Biblia dice que Apolo regó, Pablo sembró, pero el crecimiento lo dio ¿quién? Dios, ¿cierto? ¿Sí? ¿Usted quiere caminar con Dios? ¿Quiere caminar con Dios? Siempre. Listo, venga ahora pues. Vamos a orar por él. Haga por ti. Salud, ¿ya naciste de nuevo? ¿Sí? ¿Aceptaste a Cristo? ¿Tiene la fuente dentro de usted? ¿Sí? ¿Ya te sientes salvo hoy? Si te mueres, ¿te va para el cielo? ¿Ya? ¿Bien? ¿Bien? Por lo menos tiene la convicción de que se va para el cielo. Para otros que uno le dice que si se va para el cielo, no sé, pastor. Vamos a orar por él. Cierre los ojos. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido por este joven, que de la misma manera como hice con la copa hoy, Señor, que este joven empiece, a surgir la vida de él en Dios, para que él sea testimonio vivo en este pueblo, Dios, de que Dios no camina con él, sino que vive en él. Dios, yo oro por este joven, y que ahora el Espíritu de Dios, Señor, venga sobre él. Quite las ligaduras de su alma, Señor. Las ligaduras que tienen atrapada su alma, Señor, en ciertos vicios, en ciertos hábitos, Señor, que llevan su vida, Señor, al desperdicio. Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que todo lo que hay en él, Señor, que lo ata, que lo atrapa,
que no le deja ver el camino, Señor. Esos amigos, Señor, que lo persuaden a la maldad. Esas personas que lo único que saben hacer es llevarlo por el camino torcido, Señor. Hoy, Señor, te pido en el nombre poderoso de Jesús, quítalos, arráncalos de él y todo lo que le han dicho a él para que tuerce su vida. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, oro que desde el vientre de este muchacho el Espíritu de Dios se pose, Señor, y empiece a darle una nueva vida. Padre, desato a este muchacho de las tinieblas, desato a este muchacho del vicio, desato a este muchacho de los malos hábitos, Señor, y lo traigo a tu reino, Dios. Yo lo bendigo, Dios. Bendigo a este muchacho. Esa ansiedad que tiene, Señor, por algunas cosas, Padre, se corta en el nombre de Jesús ahora. La ansiedad se va de esta alma, Señor. Se va, Señor, en el nombre de Jesús. Toda ansiedad que viene a su alma para llevarlo, Señor, a hábitos viciosos, Señor, se rompe en su vida en el nombre de Jesús. Wow. Gracias, Señor. Padre, y oro, Señor, por todo este pueblo que está aquí, Dios. Declaro, Señor, que así como hay abundancia, Señor, en esta mesa, Señor, de mercado, sea en cada uno de ellos, en todas las diferentes áreas de su vida, Señor. Padre, yo oro por él. Corto toda frustración de la vida, Señor, en el nombre de Jesús. Todo lo que sus ojos vieron cuando todo se caía, Señor, que impactó su alma, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Todo lo que sus ojos vieron cuando se caía su vida, todo lo que sus ojos vieron cuando se caía, todo lo que él construyó con sus manos, todo lo que anheló, ahora en el nombre poderoso de Jesús, Señor, corto esos lazos del Hades, esos lazos de la muerte, esos lazos de la maldición, Señor, que un día lo atraparon y que sus ojos vieron, Señor, cómo se cayeron las cosas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, todo acta de decretos que declaró las tinieblas sobre él para destrucción, ahora en el nombre de Jesús se anula y se corta en el nombre de Jesús. Y declaro sobre él el decreto nuevo: restitución sobre su vida, restitución. Todo lo que se robó la oruga, todo lo que se robó el revoltón, todo lo que se robó la langosta, será restituido en el nombre de Jesús. Por causa de la nueva vida que está dentro de él, se va el desespero, se va la aflicción, se va la frustración de la vida, se va la desolación. Saco esta alma y todo en su familia de la tierra del olvido donde lo metieron para la desgracia, para la deshonra. Ahora en el nombre de Jesús liberto tu vida de los lazos de la desesperación, de los cenagosos, Señor, donde lo metieron para ver su vida frustrada. Padre, en el nombre de Jesús. Vamos, 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 oren, 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 oren. Oh, rebrazo canamale, que tal alexander, Ruma y saite quereros, terendre la abraza canara. Oh, vamos, dígale, Señor, Señor, brama como braman, Señor, como braman aquellos que tienen hambre y sed de ti. La palabra dice: clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, clama a mí, clama a mí, clama a mí. Clamen desde lo profundo de sus entrañas. Clamen, 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 que hay una verdad espiritual. El Señor te contesta, el Señor te enseña, el Señor te dirige, el Señor endereza sus pasos, el Señor te restituye, el Señor pone las promesas sobre sus cabezas como ascuas de fuego. ¡Oh! Bendito eres, Dios, por tu restauración. Shetarabra, tarabra. José, Camila, vengan para acá. Vamos, ven, vamos.
Desata eso en ti. Desata eso en ti. La unción pura el yugo. Hijos. 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 No les digo yo. Dios les dice hijos. Son hijos. Solamente son lazos que atraparon los sentimientos. No te preocupes por lo que no sientes, Joseph. No te preocupes por lo que no sientes. Preocúpate por la promesa que Él te colocó a ti. No te preocupes por lo que no sientes, porque Dios sabe que el enemigo supo cauterizar su corazón al dolor. Él sabe que tú no vas a experimentar el deseo hacia Él. Él sabe que lo único que puede taladrar su corazón son los pensamientos dañinos. Él lo sabe. Él lo sabe. No te preocupes por lo que no puedes sentir. No te preocupes por lo que no puedes hacer. No te preocupes, Él sabe cuando te llamó que tú ibas a pasar por este proceso. Él sabe que tú ibas a tener estos problemas. Él sabe que tú ibas a tener estas aflicciones. Pero Él con todo eso no te preguntó. Él no te reclamó. Él sabe que ustedes en estos momentos están siendo de pronto insensibles a tu presencia. Él lo sabe. Él lo sabe. Padre, en el nombre de Jesús, yo corto este árbol por la mitad, Señor. Páseme un palo de escoba, rápido. Vamos, adore. Cuando uno adora a Dios hace cosas. Déjenme meter a mí un poquitico. Ayúdenme. Vamos a pelear. Vamos a ver quién puede más, si el diablo o Dios. A mí me gusta retar al diablo y a los brujos y a los hechiceros. Sé que son miserables y están condenados, Padre, pero yo en el nombre de Jesús, el enemigo quiso colocar un yugo sobre ustedes. Un yugo que no era ligero. Un yugo que no era fácil, pero la palabra de Dios dice: mi yugo es fácil y ligero. Te dejaron colocar yugo de hierro, pero dice el Señor: hoy en el nombre de Jesús quito ese yugo. Se rompe todo yugo en ustedes. Ahora todo yugo de Nabucodonosor se rompe en Yosel. Ahora fuera, espíritu inmundo que quiso poner el yugo sobre ti. Tú no eres el que cortarán en la mitad. Tú eres el que florecerás. Acuérdate de la promesa que te di. La gracia no se ha desvanecido de sobre ti. En el nombre de Jesús. Abraza a tu esposa por encima. Abrázala. Esos son ustedes. Abrácese. Esos son ustedes. Dios los llamó para que cumplan una promesa. Dios los llamó para que se amen. Dios los llamó para que se honren. Dios los llamó para que estén todos los días juntos hasta viejitos, que críen los hijos y los hijos de sus hijos serán impartida la promesa. Olvídense de lo que han hecho, dice el Señor, porque yo sabía que ustedes iban a pasar con esta situación, pero dice el Señor: con eso y todos los uní para que dieran testimonio de mí aquellos que pasarán por la misma situación que ustedes pasan, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. No necesitamos sentir, necesitamos creer. Necesitamos creer. Hay una fe que es esta, donde nosotros decimos: no lo puedo negar. Estamos mal, no lo podemos negar. Nos falta dinero, no nos podemos negar. Esta es una realidad. Pero hay una fe
aquí, que dice, te suplo todas sus necesidades, que dice, nunca quedarás en vergüenza. Y esa fe es la que nosotros debemos que tomar y traer a nuestra vida. Entonces eso se convierte en certeza. Y después de que nosotros empecemos a caminar y se empiecen a dar las cosas, pasa algo dentro de nosotros, se llama confianza. No la dejes perder, porque el día que tú pierdas la confianza en Dios, de que Él puede hacer algo en tu vida, entonces ese día la incredulidad tocará su puerta y entrará a su casa. Gracias, Dios los bendiga. Podemos estar, démosle un fuerte aplauso al Señor. No es por sentir, grábese, no es por sentir, es por creer en algo. Y Dios te prometió algo a ti, nunca lo olvides. Es más, mire, mire para allá. Todo eso es de ustedes. Todo eso es de ustedes. Todo eso es de ustedes. Y una estufa que yo les voy a regalar. Todo eso es de ustedes. Pastora, todo eso es para ellos. Todo eso es para ustedes. Dios nunca te ha dejado. Dios nunca te ha dejado. Dios nunca te ha dejado. Dios siempre ha estado con ustedes. Dios nunca te ha dejado. Él no los va a dejar caer en vergüenza. No los va a dejar. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Hay una presencia tan bonita cuando uno ve estas cosas. Yo amo esto. Yo amo esto. Yo amo esto, chicos. Yo amo esto. Vamos a orar por las ofrendas. Llévela. Es tu esposa. Llévela. Una promesa muy grande hay en esos muchachos. Los ojos de nosotros lo van a ver en ellos. Es bonito pelear estas batallas espirituales. Ahora vamos a honrar a Dios. Ya saben, ¿no? De quién es dueño eso. Vamos a honrar a Dios con nuestras ofrendas. No ofrenden por ver algo a cambio. No diezmen por ver algo a cambio. Diezmen o ofrenden por gratitud a Dios. Dígale, Señor, gracias. No importa la cantidad. Dios dijo, ¿quién dio más, la viuda o el que dio lo que le sobraba? La viuda lo dio todo. El otro dio más, pero dio lo que le sobraba. Cuando uno tiene gratitud con Dios, sin pedir nada a cambio, Dios te bendice por ese principio. Y vamos a levantar nuestras ofrendas. Vamos a decirle, Señor, gracias. Gracias por esa bendición que me has dado. Gracias por todo eso que tú me das. Gracias por mis hijos. Gracias aún por mi hogar, diga, aún por mi hogar que quizás no está en buenas condiciones. Pero gracias. Gracias. Tú me has experimentado dar. Padre, Señor, bendícelos a ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Pueden pasar a ofrendar. Pueden pasar a ofrendar.